A Teresa, que está armada con un par de micrófonos. Entonces el sistema lo vamos a hacer lo más sencillo que podamos. El que quiera hacer una pregunta, que se haga notar levantando la mano o dirigiéndose a Teresa para que le dé el micrófono, para que todos podamos oír esa pregunta. Y así pues iremos uno detrás de otro mirando a ver si aprovechamos esta media hora que hay previsto. Oye, si no hay ninguna pregunta tampoco pasaría nada y nos vamos. Pero vamos, me imagino que empezará a ver. Como veo que ya hay una persona ahí que tiene el micrófono en la mano, pues le vamos a dar paso y vamos a arrancar con esta mesa redonda o como la queráis llamar. Venga, adelante. Hola, buenas tardes. La pregunta va para Rubén Aparicio, el último ponente. Respecto a las nuevas tecnologías del coche eléctrico, el único riesgo posible o potencial que existe para un taller de mecánica general es el derivado de las baterías, o hay tecnologías que puedan tener nuevos riesgos que antes no había. De la parte que nosotros hemos abordado y como refería, olvidando o eliminando la batería, el resto del vehículo, básicamente, desde el punto de reparación de chapa y pintura, es el mismo. Es decir, la construcción del Mitsubishi que es el equivalente de motor de combustión, y el Mitsubishi MiEV comparten mismo diseño. No ha habido variaciones significativas. Por lo tanto, nosotros, con esa operación que hacemos de eliminar, de desconectar las baterías, el resto del trabajo es indiferente. En el caso del vehículo de combustión, por ejemplo, podríamos en un momento dado hablar de riesgos, pues, por ejemplo, del propio depósito de combustible. Y, sin embargo, pues hay que tomar las medidas de precaución, lógicamente, necesarias para abordar esa reparación, pero una vez que hemos conseguido y que el constructor ha diseñado ese procedimiento tan ágil y de desconexión, incluso de seccionamiento de la batería en dos módulos, la batería, por ejemplo, también está muy blindada. Habéis visto en todas las fotografías que lleva un encapsulado negro para blindarla y nuevamente evitar el acceso. A partir de ahí, el trabajo, en principio, del Mitsubishi no tendría más riesgos. No sé si Guillermo puede puntualizar algo más y no sé si en algún otro de los vehículos podría haber diferencia, pero entiendo que no debe haber muchas más diferencias. ¿Más preguntas? Simplemente una puntualización que quería hacer es, en las imágenes se ve cómo desconectan la batería de 12 voltios. Lógicamente, el vehículo tiene toda la instalación eléctrica y todos los elementos funcionan a 12 voltios. En la desconexión que hacen de la batería, que en el momento que se desconecta, automáticamente las baterías de alimentación de potencia, el paquete de baterías, se desconecta. Lo que sí es cierto es que hay, lo que se ve en la imagen, que se desconecta la llave de seguridad que está debajo del asiento para desconectar completamente la línea de baterías, es simplemente porque ahí existe una carga estática. Y esa carga estática en un momento determinado, si no se desconecta completamente las baterías, pues puede jugar sin un problema. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta es para Guillermo Magat, de Mitsubishi, y es que, bueno, tengo una duda que acaba de comentar Rubén Aparicio sobre el estudio de Limet. No sé si existe algún tipo de dispositivo que optimice o permita al usuario, digamos, llevar siempre el coche en un punto óptimo entre carga y entrega de potencia. O sea, no sé si hay algún tipo de limitador o algo así. No sé si tiene que ver también con lo que es llevar el motor en modo regenerativo. Vamos a ver, antes hemos estado hablando de lo que es la posición de la palanca de cambios. En función de la posición de la palanca se está gestionando un poco qué es lo que se quiere hacer. Es decir, hay una posición que es de máxima generación de electricidad en freno motor, hay una posición que es de entrega de potencia limitada y hay otra que es de potencia máxima. Pero hay una cosa que Rubén ha dicho, y sobre todo en los test que han estado realizando de desplazamiento, que se ve esa variación de uso. Hay un tema que es evidente y que yo creo que todos tenemos que ser conscientes. Estamos entrando en una evolución tecnológica que lo que tenemos que buscar es la eficiencia energética. Y pongo un ejemplo que podemos tenerlo aquí en este maravilloso edificio que tenemos, con unas instalaciones absolutamente perfectas, ¿no? Pero si pensáramos desde el punto de vista de eficiencia energética, ¿pensaríamos que es buena esta instalación?
¿podíamos haber hecho un techo que entrara luz solar directamente y nos ahorrábamos el tener toda la luz encendida ahora mismo? Entonces, tenemos que empezar a pensar de esa forma. Cuando vamos en un vehículo eléctrico, ¿tenemos por qué acelerar al máximo si vamos a llegar al mismo sitio y el semáforo va a estar ahí adelante? ¿Tenemos que llevar el aire acondicionado a menos 18 grados cuando con 21 o 22 grados es más que suficiente? Es importante verlo, y eso en el concepto del Mitsubishi MIEF se ha pensado y se ha desarrollado, pues, por ejemplo, con lo que hablábamos de las luces LED. Llevamos luces tipo LED, siendo mucho más caras, pues porque lo que se busca es la eficiencia energética, se busca reducir consumo. Y está clarísimo que si no va asociado un cambio de comportamiento de la gente, del conductor en este caso, pues bueno, pues al final no dejará de ser un elemento tecnológico muy, muy bonito, muy interesante, pero tenemos todos que cambiar de un poquito de chip, pero no solo en el vehículo, sino en el día a día, en la vida cotidiana. Y quisiera hacer otra pregunta también al señor Gaspar García. Es sobre, antes ha hablado de 415 operaciones que se realizan a la hora de efectuar el montaje del coche, de las cuales, pues creo que dijo 150 son de seguridad. Entonces, mi pregunta es, atendiendo a criterios de calidad, ¿se hace un muestreo aleatorio de todas las unidades que salen o de vez en cuando se muestrea algún par de apriete? Es que no sé eso muy bien cómo sería. Bueno, forma parte de lo que llamamos el aseguramiento de la calidad. Entonces, el aseguramiento de la calidad está englobado en lo que llamamos el plan de vigilancia, y dentro del plan de vigilancia, en función del tipo de operaciones, tenemos un muestreo unitario. Entonces, todas las unidades Twizy, en cualquier modus, tienen todas un checklist que hay que pasar obligatorio, tanto en línea como fuera de línea, y luego después hay muestreos frecuenciales en función de las operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, pares de apriete securitarios, o sea, que atañen una característica de seguridad o reglamentación, pues hay un muestreo una vez por turno, ¿de acuerdo? Entonces, si sale todo bien, pues hay un muestreo de X unidades. Si todo sale bien, pues el lote, desde el anterior control hasta ese, pues es válido. Si no, pues hay que bloquear. Simplemente decir también que para las operaciones de apriete tenemos unos dispositivos que se llaman sistemas antiolvido. Es decir, que si el operario o bien no aprieta el tornillo o bien le aprieta y el resultado es malo, para la cadena y salman unas alertas, de manera que ya se sabe que hay que trabajar ese problema, hay que resolverlo para volver a arrancar la línea de producción. Vale, gracias. Y quisiera también otra pregunta para el responsable de la empresa Simón. Mi duda es, atendiendo al criterio del reglamento de baja tensión, que creo que se va a hacer una modificación, ¿hay diferencia entre las tomas que se hacen en el exterior e internas? Más o menos el nivel de seguridad que se exige es el IP igual que cuadros eléctricos o exige mayor exigencia en cuanto a seguridad. Te contesto. A ver, lo que el reglamento de baja tensión está diciendo, al menos en el borrador que tenemos, que prácticamente va a ser como se va a cerrar, es que las soluciones de recarga de exterior tipo poste tienen que tener un índice de protección 54 y un IK 10. Y en interior estamos hablando de un IP21 y un IK 08. Y a nivel lo que es el tipo de toma, a ver, lo que se está limitando ahora mismo es que para utilizar la toma Chuco se quiere limitar con un automático de 10 amperios, es decir, como mucho con una toma Chuco se podrá llegar a cargar en corriente alterna hasta 10 amperios, y todo lo que sea exceder de 10 amperios tendremos que ir a un modo de recarga o a una toma superior. Esa toma superior puede ser una toma CX industrial, que también está preparada para 16 amperios monofásica, o tendremos que ir a una toma como las de modo de recarga 3 que hemos visto. Vale, muchas gracias. ¿Tienen más preguntas por ahí? Sí, buenos días. Antes que nada, agradecer a todos los ponentes sus presentaciones interesantes y, por supuesto, a CESBIMAP la organización de este evento. Tengo una pregunta para el señor Magaz. Comentaba que ustedes esperan que con la introducción del IMIEP aumentará la facturación en mano de obra de los talleres. Entonces, saber un poco a qué se debe esta expectativa y luego, tanto para usted como representante de Mitsubishi como para representante de Renault, saber qué cobertura, garantía ofrecen con la batería, vida esperada, vida media esperada,
y luego aproximadamente qué coste conllevaría su sustitución. Gracias. Bueno, empiezo por la segunda pregunta. Las baterías del IMIEF tienen 10 años de garantía. Está demostrado que a los 10 años las baterías están al 80% de su vida útil, con lo cual es evidente que el vehículo llegará a su vida final antes que la vida de las baterías. Eso es evidente, ¿no? Lo que sí es, tenemos que ver, y era una de las cosas que yo he dejado entrever en mi presentación, y que además también tenemos que tener en cuenta, es aquí hay una gran aportación de las empresas eléctricas en todo el desarrollo del vehículo eléctrico. Evidentemente no es un interés, valga la redundancia, desinteresado, ¿no? Se está viendo que el vehículo eléctrico puede ser una gran solución para las compañías eléctricas en un futuro como grandes elementos de abastecimiento de energía eléctrica a la red normal. Es decir, el vehículo eléctrico pasaría de una situación de un consumidor y de algo socialmente que nos da un beneficio social para desplazarnos y demás, a pasar a ser un elemento que entraría dentro de las estructuras de gestión de la red eléctrica. Entonces, bueno, es un tema bastante interesante, ¿no?, a desarrollar. Y la primera pregunta era sobre, perdone que no me... sobre la mano de obra. El incremento de facturación de mano de obra. Evidentemente es un vehículo que requiere mayor diagnosis, elemento de diagnosis. Es decir, el vehículo eléctrico no es... Tenemos que quitarnos un poco el concepto de lo que es, dentro de lo que es el componente eléctrico, el concepto del motor de combustión. El motor se avería el centrífugo del ventilador, lo desmonto, lo cambio. En este caso los elementos son muy simples y no tienen reparación. Es decir, un motor eléctrico síncrono de estas características, nosotros no lo reparamos. ¿Por qué? Porque tienen tanta tecnología que ahora mismo es difícil desarrollarlo y que la gente lo pueda reparar. Es más rentable cambiar la unidad completa que repararla. Pero sí hay, insisto, hay una componente de diagnosis que es muy superior. Es decir, nosotros, por ejemplo, para comprobar en la revisión de mantenimiento, no recuerdo, creo que es cada 2 años, se realiza una comprobación completa de las baterías, de la base de baterías, y se realiza una descarga absolutamente completa, se vuelve a realizar un procedimiento de carga. Son unas cargas que están asociadas a unas tensiones determinadas, a unos tiempos determinados, y lógicamente requiere de un personal y de una mano de obra que tiene que estar haciéndolo. Entonces, por eso hay un incremento de mano de obra, básicamente. Vale, muchas gracias. Para completar la respuesta, en el caso de Renault es un poco diferente. El cliente, bien sea para Fluence, Kangoo o Twizy, cuando adquiere el vehículo no adquiere la batería. La batería es en un régimen de alquiler, con una modalidad de contratos, me parece que son 5 años en función de los kilómetros y pagas. Por tanto, si el cliente tiene cualquier problema, Renault toma en cuenta su sustitución. Y lo que decía de Mitsubishi es más o menos lo mismo, es decir, que a partir del 8º año, del 8º al 10º año, empiezan a perder un poco las baterías, siendo en el 10º año 80-90% de capacidad, con lo cual pues, se considera que es suficiente. Hola, buenos días y mis felicitaciones también a todos los ponentes. Mi pregunta es para Rubén Aparicio y es a propósito de la intervención que ha hecho antes Guillermo Magaz, cuando nos decía que en la reparación es necesario desconectar las baterías por la carga estática que genera el vehículo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Esto significa que también en las operaciones de pintura, cada vez que el vehículo hay que pasarlo a pintura, es necesario también desenchufar la batería? Y si es así, ¿cuánta mano de obra extraordinaria generaría? La investigación o el trabajo que nosotros hemos llevado a cabo en reparación, efectivamente, durante todo el proceso siempre hemos desconectado previamente las baterías para evitarnos esa situación, ¿no? El trabajo, de hecho, cuando veíamos en la operación la desconexión y la verificación de que está fuera de tensión es para asegurar efectivamente eso. Y en esa operación, si no recuerdo mal, estamos hablando de 0,8 horas de desconexión y conexión del sistema de baterías. Y por seguridad es recomendable desactivarlo. Sí. Hola, buenos días. Es una pregunta más bien genérica casi y es referente a la seguridad y la desconexión de las baterías.
Y es el siguiente: en el caso de una colisión donde tengan que intervenir los servicios de emergencia, ¿hay un tipo de protocolo añadido ante esa seguridad? Puesto que decíamos que, por ejemplo, para eliminar la tensión en el IMIF teníamos que la desconexión estaba bajo el asiento del conductor. Precisamente es el lugar ocupado, y en el caso de que los servicios de emergencia tengan que entrar en una descapsulación o abrir el vehículo, ¿hay algún tipo de protocolo de seguridad añadido que no es un taller en este caso y, por tanto, añadido a una colisión de un vehículo eléctrico? Gracias. Me permito abrir el turno de respuesta. En el caso nuestro, en el impacto delantero, hemos visto que se han activado los sistemas pirotécnicos, el airbag y los pretensores. Y en ese mismo disparo también se activan 2 relés de seguridad que desconectan la batería de alta tensión. De esta manera, en caso de impacto, aseguramos que los ocupantes no entren en contacto ante cualquier daño, no entren en contacto con la batería, y también facilitamos y aseguramos el trabajo de los equipos de intervención, porque nuevamente esos 2 relés, al haber detectado la colisión, han desconectado la batería. No sé si alguna de las otras marcas, me refiero a Renault o Opel, pueden asegurarnos que sus vehículos tienen el mismo sistema o algún sistema parecido para el caso de accidente. Sí, en nuestro caso es un poquito distinto, puesto que la desconexión manual de dicha batería, que en el Mitsubishi hemos visto que está debajo del asiento del conductor, en nuestro caso va debajo de la consola central, es decir, entre los asientos del conductor y el copiloto, es decir, que está un poquito más accesible. Pero el resto básicamente es muy similar. Tenemos, lógicamente, igual que Mitsubishi, probablemente establecida claramente cuáles son los puntos de cortes de cableados para los equipos de emergencia que puedan actuar ahí. Y esas son básicamente las diferencias principales. El resto es bastante similar. Sí, gracias. Simplemente comentar que nosotros en el año 2009, antes del lanzamiento, empezamos a ver efectivamente lo del tema de intervenciones, porque cuando un coche está siniestrado y hay alguien dentro, nadie se da cuenta si es un vehículo eléctrico, si cómo está, y evidentemente los bomberos entran con la cizalla a saco. Y a nosotros nos preocupaba el tema de que alguien, aunque está el vehículo desconectado, con una cizalla pueda corromper unas baterías, ¿no? Nosotros lo que sí hicimos, y es una crítica que hago y que lamentablemente es así, el problema es que a nivel nacional no existe ningún organismo que gestione o que pueda mandar información a todas las comunidades autónomas. Todo eso está transferido a las comunidades autónomas, todo el tema de seguridad, o sea, de bomberos y servicios sanitarios, y nos vimos en la incertidumbre de decir, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Vamos a 17 sitios a cada uno explicarles las cosas cómo tienen que hacerla? Y al final, afortunadamente, conseguimos encontrar un punto de unión y de común en todos ellos, que es la Escuela de Protección Civil de Madrid. Por ahí pasan todos los servicios de seguridad, tanto policías, Guardia Civil, policía local, bomberos, servicios de asistencia, y con ellos estamos gestionando el poder que les llegue toda la información de que en un caso de estas características de que tienen que entrar a saco, pues que tengan una precaución a la hora de intervenirlo. Entonces, bueno, ya digo que es el único punto en común que hemos encontrado, y a lo mejor nosotros, al ir abriendo un poco el camino, por ser los primeros que hemos puesto un vehículo eléctrico en el mercado, pues es una de las muchas cosas que hemos tenido que ir rompiendo, ¿no? de ir viendo y dar de golpes contra estas cosas, ¿no? Lamentablemente, por ejemplo, el Ministerio de Industria, pues, y es lógico también, era el primer vehículo, pues no sabían un poco cómo teníamos que actuar en ese sentido. Gracias, Guillermo. No sé si Renault quería añadir algo. Sí, simplemente nosotros, yo no lo he seguido muy de cerca, pero nosotros mandamos una serie de vehículos cuando los hemos fabricado a los bomberos en Francia, y han estado con todos los vehículos eléctricos de la gama Renault haciendo una especie de intensivo, pero sometiéndolos a todo tipo de pruebas, desde quemarlos hasta intervención, etcétera, cuyas conclusiones han sido repartidas en en Francia a nivel de todas las corporaciones locales. En el caso de España no sé muy bien cómo va a llegar esta información, porque efectivamente tenemos un problema de 17
entes autonómicos y, bueno, pues habrá que hacerlo llegar de alguna manera porque las experiencias parece que han sido bastante interesantes. Muchas gracias. Creo que había alguna pregunta más por ahí, por el fondo. Hola, buenos días. Mi pregunta es respecto a las baterías. Estamos viendo que las baterías es el corazón del vehículo eléctrico, lo más importante, ¿no? De ella depende la autonomía del vehículo. Yo quería saber si los fabricantes que tenemos aquí, ellos fabrican sus propias baterías o hay diferentes líneas de investigación sobre ellas o simplemente las compran algún proveedor que es el que se encarga tecnológicamente de avanzar en ese campo. A cualquiera de los tres me sirve o ambos. Si quieres, contesto por Renault. Entonces, Renault tiene dos líneas, digamos, tres líneas de trabajo. En primer lugar, tenemos, juntamente sabéis que Renault forma parte de la alianza Renault-Nissan, entonces hay una sociedad común que se llama ASC que fabrica las baterías. Entonces, esas baterías suministrarán a término las plantas de Fluence en Turquía y en Flame para hacer el Zoe, que es el siguiente vehículo eléctrico. Las baterías de Twizy son los módulos son fabricados por el proveedor LG en Corea y son ensamblados en la planta de Valladolid. Entonces, eso es un poco el corto plazo. A largo plazo, pues hay también líneas de investigación con la Agencia Francesa de la Energía para desarrollar baterías que aguanten más tiempo, más compactas, etcétera, etcétera. Pero la idea es que integrar el tema de la batería dentro de la producción del automóvil. Igual que fabricamos, embutimos la chapa, la estampamos, pues a término, o fabricamos los motores de gasolina, a término fabricaremos los motores eléctricos los propios constructores. Para Renault forma parte de la estrategia de core business de fabricante. Perdone, ¿actualmente las baterías entonces son con tecnología propia o es con tecnología adquirida? ¿Es una patente suya de Renault, la fabricación de las baterías de ion litio? La fabricación de los módulos en sí mismo es LG, con la patente LG. El ensamblado forma parte de una patente, de un proceso interno y patentado por Renault. De acuerdo, gracias. Bueno, en el caso de Mitsubishi, lo he dicho en la presentación, Mitsubishi tenía clarísimo que ahí está el corazón de la tecnología y el corazón del vehículo eléctrico. Y en el año 2007 creó una empresa propia, junto con GS Yuasa, creando su propia empresa de baterías y desarrollos. Es decir, nuestras baterías son originales y con ingeniería de Mitsubishi. Bueno, en el caso de Opel y de General Motors, fabricamos nuestras propias baterías. Muchas gracias. Aquí estoy viendo otra pregunta más. No sé si... otra pregunta más. Uno de los aspectos más importantes para el sector eléctrico es la posible aportación de los vehículos eléctricos como fuente de suministro de energía desde el vehículo a la red eléctrica con el fin de disminuir el alto coste que conllevan las unidades de reserva. En este caso, desearía saber si los tres vehículos que nos han presentado ustedes permiten en la actualidad, contemplan la posibilidad del suministro de energía eléctrica del vehículo a la red, es decir, lo que se llama el vehicle to grid. Gracias. Nuevamente una pregunta para todos. En el caso de Twizy, no. En el caso de Opel, tampoco. En el caso de Mitsubishi, sí. El modelo del año que viene ya viene equipado con el sistema. Bueno, respuesta concreta y rápida. ¿Alguna pregunta más? Ahí. Hola. A mí me falta un poco la interface entre lo que es el vehículo que cada fabricante propone, su parte de cómo se conecta a la red, la parte del fabricante de tomas de conexión, como es Simón en este caso, en el cual propone pues, los tipos Shuko o otro tipo de enchufes. Y la pregunta es, ¿el usuario, el cliente, al final tiene que pertrecharse de 3 tipos de enchufes por si va a un garaje y tiene un tipo, otro de otro fabricante? ¿O hay algún tipo de normalización en el cual va a surgir una norma en la cual diga todos tienen que tener este sistema y además opcionalmente pueden tener este?
¿O de quién va a depender? ¿Del fabricante, del instalador, de una supuesta norma en el futuro, o va a ocurrir como con los sistemas de vídeo hace unos años, que cada uno sacaba lo que era lo mejor para ellos? Por alusiones contestaré. A ver, hay una norma que todavía no es real decreto, pero está en un borrador que casi, yo calculo que en 1 o 2 meses lo va a ser, que indicará los tipos de toma con una cierta limitación a amperios de los tipos de toma que se va a permitir. Lo que sí te puedo decir es que para lo que sería modo de recarga 3, de momento hay 3 tipos. Y de momento ni el Gobierno español, ni creo que a nivel europeo, aunque algún gobierno nacional sí que se ha pronunciado por una toma específica o por otra. Entonces estaremos en un mercado que inicialmente puede ser dado a múltiples tomas. Muchas gracias. Todavía tenemos tiempo. ¿Ibas a añadir algo? Una puntualización es que cuando hablamos de la recarga, hay, como bien decía Alejandro, varios modos de recarga. Entonces, cuando hablamos de modos de recarga 1 y 2, que son los convencionales, ese enchufe es un enchufe convencional, es el de casa. La única advertencia que necesitamos es que lo que va a pasar por ahí pueden ser 16 amperios, que equivaldría pues, en casa a la vitrocerámica, que lleva su línea propia, pero el enchufe es exactamente el de casa. Otra cosa es que yo coja mi coche, me vaya a Madrid y lo quiera recargar en 15 minutos en un punto de recarga rápida, entonces sí ya vamos a modo 3, modo 4, donde ya entra los otros posibles estándar que todavía no han salido adelante. Bueno, por ejemplo, por aclarar, en el caso del Opel Ampera, nosotros el vehículo lleva estándar un cable en el que puedes seleccionar el amperaje con el que cargas el vehículo. Entonces, a 6 amperios tú no tienes problema en cargar en cualquier enchufe. O sea, el problema vendría si lo quieres cargar a más amperios. Te va a tardar más en cargar. Si lo quieres cargar a más de 6 amperios, sí que la instalación debería ser revisada. Pero si cargas a 6, que lo puedes seleccionar en el cable de carga, no tendrías problema. Gracias. Creo que Guillermo iba a añadir alguna cosa más. El problema, como están diciendo, es el tema de la carga rápida, ¿no? Y lamentablemente ahí, desafortunadamente, yo hablo del punto de vista de marca y también creo que nosotros tenemos que mirarnos al ombligo, en el sentido de que hace como aproximadamente un año AECA, que es la Asociación Europea de Constructores de Automóviles, llegaron a un acuerdo para los enchufes de carga rápida. Era un acuerdo, un preacuerdo, por donde se iba a desarrollar. El problema es que de ahí nos hemos ido desvinculando todos. En Japón se ha utilizado el sistema de carga CHAdeMO, que es un sistema japonés. En Europa las marcas alemanas se han unido y han creado su propio sistema de carga rápida y al final alguien tiene que poner un poco de sentido común a todo esto. ¿Quién será? Pues evidentemente será la Comunidad Económica Europea, me imagino, que sacará un reglamento, una directiva europea que nos obligará a todos a hacer un sistema que sea único para toda Europa. Y pongo el símil muy claro, es como si ahora nosotros en nuestros coches de gasolina nos fuéramos a Francia y resulta que la gasolina que hay allí fuera distinta que la de España. Es un absurdo, es decir, el diésel tiene que cumplir la N590 y tiene que cumplirlo en España, en Francia y en cualquier país de la Comunidad Económica Europea. Y tenemos que llegar a esa situación. Mientras no, pues seguiremos peleándonos y seguiremos pues, con estas cosas que yo entiendo que da lugar a confusión, pues porque estamos hablando de lo mismo, pero de cosas distintas, ¿no? ¿Cuántos puntos de recarga rápida hay instalados en España ahora mismo? A ver, por la información que yo tengo, hay uno en Barcelona entre Endesa y Cepsa y está al lado de una estación de media tensión. También es un tema de que no solo el punto de recarga, cuando estamos hablando de carga, el modo de recarga 4, pues requiere una potencia contratada por parte del distribuidor, el comercializador, muy grande. Entonces, no en todos los sitios puedes estar preparada la red eléctrica para dar esta potencia. Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo que a mí. Veo que ha levantado una mano por ahí. Vamos a hacer la última pregunta porque la verdad es que el tiempo se ha pasado. Esta media hora me ha resultado como 5 minutos. Es una pregunta rápida. Bueno, en primer lugar, daros la enhorabuena por el evento y por las ponencias. Muy interesante la información y la evolución del coche eléctrico. Desde el punto de vista comercial, ¿qué nivel de ventas se espera en los próximos años? En un entorno de situación de crisis financiera, tanto española, europea, mundial. ¿Qué nivel de ventas esperan? Es la pregunta. Muchas gracias. Por facilitar las cosas, ¿se la diriges a alguien en especial?
Bueno, a mí para el año 2012 me han pedido más de lo que estaba previsto fabricar, pero claro, dependerá si rescatan a Italia, si nos rescatan a nosotros, si Papandreou, en fin. Hay tal desbarajuste. Los volúmenes de producción del mes siguiente cambian cada 24 horas. Esto parece el IBEX. Entonces, yo ya no sé decir qué vamos a hacer. Pero todo lo que nos pidan lo fabricaremos. Hola, buenos días. Quería haceros una pregunta a los tres fabricantes en cuanto al tema de la batería, que a ver qué diferencia hay en cuanto a la carga rápida o carga lenta en cuanto a la vida útil de una batería, porque hoy por hoy todos vivimos rápido, queremos cargarlo rápido y claro, si te acostumbras a cargarla en cargas rápidas, ¿en cuánto acortas la vida útil de esa batería? Yo no sé contestarte porque el Twizy es carga lenta, no está previsto la carga rápida, entonces no te sé decir. En Twizy no hay diferencia, es decir, se enchufa, son 3 horas y media el pleno de carga. O sea, no hay... cada tiempo menos que pongas es menos kilovatios horas que metes. Y en cuanto a la histéresis del hecho de recargo un poco, me voy, recargo un poco, me voy, no hay, los tests que se han hecho no demuestran que tenga ninguna influencia. Y además, como la batería está en leasing, si se estropea, pues te la cambian. Creo que Opel va a añadir algo más. Sí, por contestar un poquito por la parte de Opel, nosotros no tenemos prevista tampoco la carga rápida, es decir, que nosotros tenemos contemplado una carga máxima a 16 amperios bajo ciertas condiciones de instalación eléctrica, lógicamente, con lo cual tampoco tenemos previsto pues, ese descenso de vida útil que puede darse con la carga rápida. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno. Y por último, Mitsubishi. En nuestro caso sí está prevista la carga rápida. Antes, cuando está en la presentación, he mencionado lo que es la BMU, que es la centralita que gestiona cada módulo de celdas de baterías. Esta centralita lo que hace es, primero las baterías, no lo he dicho, no tienen efecto memoria, que eso es importante. Y aparte de eso, la BMU lo que gestiona, por un lado, es... nunca permite que las baterías se descarguen a cero y nunca permite que las baterías se carguen al 100%. ¿Por qué? Porque en ese momento el electrolito de las baterías se carga con una cantidad de iones de litio muy elevada que puede llegar a dañar la batería, que es el caso que tenemos normalmente en los aparatos electrodomésticos que utilizamos. En ese sentido, por eso se ha hecho esto. Es decir, es bastante complejo porque, de hecho, bueno, ya ha estado comentando Rubén, que van refrigeradas por agua. Esta BMU también va refrigerada por agua en el sentido de que tiene que tener una información de la temperatura y de la cantidad de carga de la batería vital para gestionarla perfectamente. Bueno, creo que ahora sí el tiempo... No, vamos a añadir una cosita. En este caso desde arriba. No, por puntualizar un poquito más, cuando hablamos de batería ion-litio, hay que pensar que dentro de eso hay muchas tecnologías. Es decir, probablemente aunque estemos comparando 3 vehículos de baterías de ion-litio, son tecnológicamente distintas. Hay distintas posibilidades de llevar eso adelante. De hecho, por eso cada uno tiene su propio desarrollo, porque hay mucha investigación detrás para crear lo mismo, bajo un concepto común, pero hay tecnologías muy diferentes. Nosotros en la parte que hemos probado, que es el Mitsubishi, el efecto memoria en el poco uso que hemos tenido no se ha detectado y serán pruebas que haremos a futuro, ¿no? De otro fabricante, de otro constructor que nos hizo la presentación, sí que recomendaba no hacer 3 cargas rápidas consecutivas. Ya no sé si atreverme a decir que nos tenemos que ir. Bueno, muchas gracias a todos vosotros los primeros, a nuestros ponentes. Desde luego, ha quedado patente que han sido unas exposiciones brillantes y interesantísimas, porque si no, no estaríamos aquí todavía diciendo a ver si estiramos un poquito más el tiempo. Permitidme que le dé la gracia también a nuestro partner, la Universidad Católica de Ávila, y a la obra social de la Caja de Ahorros de Ávila, que nos proporciona siempre estas magníficas instalaciones, y no solo las instalaciones, toda la infraestructura que hace que esto funcione y que hoy incluso hayamos podido utilizar dos salas simultáneamente.
Muchas gracias una vez más y solo como novedad, ya que estáis aquí, que estamos hablando de esto y que no queda otra cosa, deciros que aquí en Ávila esta tarde a las 5 en CESIMA pues vamos a inaugurar el primer punto de recarga del vehículo eléctrico que tenemos aquí. Muchas gracias a todos y espero veros en la próxima convocatoria que es para abril.